Decime, negro querido. Y si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre de semejante tragedia. A esto también se lo va a llevar el viento. Está tardando. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? ¿Bien? Bueno, arranca aquí, caballero de día. Les cuento, vamos a estar durante 2 horas con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor. Porque estamos convencidos de que las batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. Empezando, como siempre, con este rezo laico para los que están un poquito despistados en relación al día, la jornada o la fecha que transitamos. Les quiero contar que es el martes 20. No, no puede ser. 22 de diciembre. 23. Martes 22. 22. 23. 23 hoy. 23. Hoy es martes 23 de Y diciembre. mañana es Nochebuena. Bueno, vamos de vuelta. Pasado de Navidad. Rebobíname, Silvito, por favor. ¿Tenés ahí? Ahí está. Buen día, buen día, buen día. Arranca aquí, caballero de día. Lo vamos a estar acompañando durante 2 horas con toda la información, bueno, todo lo que viene ahora. Y les cuento, para ubicarlos en tiempo y espacio, que hoy es el martes 23 de diciembre de 2025, bien, en la previa de Nochebuena, en la previa de Navidad, arranca Caballero de Día aquí en la querida 530. Quiero saludar al señor Marcos Cittadini. ¿Cómo anda, Marquitos? ¿Cómo Buen estamos? día. ¿Todo bien? Bien, Bueno. acá andamos, pero ahora le cuento. Doctora Natalia Salvo, el gusto de saludarla. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda? ¿Ya tienen preparado el arbolito? Todo, el arbolito, el pernil, todo. Bien. No armé el arbolito. ¿No armaste el arbolito? No. ¿Vos tampoco? Yo lo armé anoche recién. Ah, bueno. Armé, puse 2 bolitas porque estaban ahí. Porque no pasamos el 24 en casa. Entonces los niños no van a No, estar. sacame esta música. Sí. No, se la pedí yo así. Ah, perfecto. ¿Qué es esto, viejo? Ponete- Así nos hace. Pero es Frank, Bueno, Roberto. a pesar de todo, yo creo que es una fecha en la que, bueno, habitualmente uno baja algún cambio. Yo les quiero hablar muy sinceramente, lo que no se hizo hasta ahora no tiene mucho sentido de hacer. Está bien, alguien dice, no, bueno, pero hasta las 0 horas, es verdad, hemos visto muchas veces gobiernos que hasta las 0 horas del año entrante pueden hacer desastres. Este es un gobierno en particular que hace desastre con la gente, con los sueños de la gente, hace trizas los derechos. Bueno, sabemos lo que enfrentamos porque lo describimos cada día, pero háganse un paréntesis para vivir algo parecido a la felicidad en un contexto, yo diría feroz. No, esto es una Navidad feroz, con presos políticos, con mucha controversia, y sobre todo mucho con una dependencia y colonialidad que no veíamos hace 1000 años y creíamos algunos que esto era cosa del pasado. Desgraciadamente en la Argentina el pasado queda adelante. ¿Vieron? Va pasando desde que gobierna la derecha, el pasado queda adelante, ¿no? Y cosas que debieran ser parte del futuro van quedando atrás o en el olvido, o algunos pretenden que sea el olvido. Les cuento rapidito que ayer hubo, como ustedes saben, distintas noticias, algunas más bien aprovechadas que otras por la hegemonía mediática. Las que verdaderamente valen, a mi juicio, no han trascendido tanto. Por ejemplo, la resistencia que viene haciendo el sector científico, fuerte, por lo que es una decisión del gobierno de Javier Gerardo Milei, reflejada en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que está todavía allí para ser votado como tal, que es la inversión en ciencia. La Argentina ha dejado de tener inversión en ciencia. Esto nos pone a la saga de un país. Digamos, los países en general propenden al desarrollo, tienen una idea de lo que conciben como su propio desarrollo, invierten, para decirlo de manera llana, en materia gris, tratan de preservar esa materia gris, sobre todo cuando tienen destino o piensan en algún destino de grandeza para su nación, para su pueblo. Bueno, esto ha dejado de ocurrir, estamos realmente en la antesala de una situación muy lamentable en el área de la ciencia, de la tecnología. Ayer hubo manifestaciones
gente del CONICET, gente de todo el rubro que de algún modo u otro se planta frente a esto, porque les parece, como a mí, como a tantos, una realidad inconcebible. Una realidad inconcebible que en que es un país de premios Nobel, después discutimos en qué se transformaron los premios Nobel, ¿no? Se lo dan a Corina Machado, cierro el paréntesis, digo. Pero en un país de premios Nobel que siempre ha sido señalado por su nivel de inversión en conocimiento, en desarrollo, bueno, estemos en esta situación que describíamos. Está en línea Valeria Levi, ella es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, para que nos cuente, bueno, diversas medidas que están tomando en rechazo al desfinanciamiento. Valeria, muy buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini y la doctora Salvo saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por atendernos, Valeria. Contanos un poco, yo estaba describiendo una escena que es media, bastante negativa y que tiene que ver con la desinversión. Vos me parece que lo puedes traducir a también el nivel de resistencia que está encontrando en el campo científico, digamos, estas medidas de gobierno, ¿no? Sí, bueno, simplemente para empezar, lo único que quería comentar es, hace 2 años que estamos viviendo lo que llamamos un cientificidio. No es el ajuste tradicional que veíamos con algunos de los gobiernos que pasaron a lo largo de la historia, sino que la política que está instalando Milei es simplemente desarmar el sistema científico como un todo. De ahí te doy algunos datos muy significativos, empezando por salarios y estipendios, que desde que asumió Milei perdimos un 37% del poder adquisitivo. La inversión en ciencia que está haciendo la Argentina está alrededor del 0.17% del PBI, cuando de acuerdo a la ley nacional vigente debería ser del orden de 0.5%. Entonces, estamos en valores históricamente muy, muy bajos. Y ahora 2-3 semanas se confirmó lo que todos temíamos, que es que se decidió desmantelar como tal lo que es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica. La agencia es para el sistema científico argentino el corazón de la ciencia. Uno escucha mucho hablar de CONICET, pero lo cierto que otra pata muy importante del sistema, tan importante como CONICET nos paga fundamentalmente los salarios, la agencia lo que hace es la inversión en proyectos de investigación y desarrollo. Y hará 2-3 semanas nos comunicaron oficialmente que la agencia deja de invertir en proyectos de investigación y ciencia en Argentina. Entonces, este es para nosotros, si querés, como, no sé cómo se dice, es la estocada final que nos da el gobierno, porque en esta situación es muy, muy difícil seguir. Como tal, ayer hicimos una medida que fue una concentración en el Polo Científico y Tecnológico, un evento de Navidad con ciencia, y armamos 2 árboles de Navidad. Uno con todos los regalos que nos hizo el gobierno a lo largo de este año, desinversión, falta de presupuesto, pérdida de recursos humanos que se van a otros países simplemente porque acá no tienen posibilidades, y otro con nuestros deseos, con todo lo que nosotros podemos entregar a la nación argentina. Más que deseos para nuestra comunidad, es deseos para el país. Es que podamos seguir haciendo el trabajo que sabemos hacer, que queremos hacer y que creemos que es el único posible para conseguir una Argentina con más desarrollo y menos pobreza. A ver, creo que describís con mucha exactitud el panorama que denomina industricidio. Me cuesta a mí más, y creo que a algunos de los que están escuchando, entender por qué un gobierno se desentendería de estas cuestiones, digamos, ¿no? ¿Qué clase de gobierno y por qué razones o motivos deciden desfinanciar un área que otros gobiernos protegen? ¿Cuál es la respuesta que ustedes encuentran a esta inquietud? Es ideológica pura. Mira, para darte una idea, la agencia esta que hablábamos hace un ratito, que es lo que yo te mencionaba como el corazón de la ciencia argentina, necesita del orden de $50 millones para subsistir por año. O sea, con $50 millones por año, el sistema científico no digo que crezca,
pero lográs mantener una estructura mínima. Compará ese monto, que bueno, para muchos puede ser un monto enorme, pero salieron 300 millones de dólares los aviones que se compraron a Dinamarca, se perdieron 1.500 millones de dólares con la entrega que se hizo a las exportadoras de cereales. Entonces, la magnitud de ese monto es insignificante para cualquier presupuesto nacional. Entonces, si no es plata, es ideología. Y la ideología es que Milei, lo dijo desde el día 1, aún antes de asumir, no considera que el Estado Nacional tiene que tener ciencia. Considera que no es una actividad del Estado Nacional y se equivoca por un dogmatismo y por una falta de información, porque los países, modelos que él toma de referencia, son todos países que están haciendo y hicieron históricamente inversiones enormes en ciencia. No existe un sistema científico financiado por privados como a él le gustaría que exista. Claro. Y el motivo es muy concreto, es que cuando una idea científica comienza, todavía no se les ven las aplicaciones a corto o a mediano plazo. Entonces, en ese momento el privado no invierte. El único que puede invertir es el Estado, que hace una apuesta en esa idea para que en el futuro se convierta en desarrollo, inclusión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay todos los ejemplos de la historia de los grandes cambios y las mejoras sociales vienen con un esquema de ese estilo. El Estado muy fuerte invirtiendo al principio, eso permite que esas ideas que al principio son locas puedan concretarse, y después el privado que se suma cuando ya el proyecto se ve maduro y bueno, ya se ve que pues, se puede obtener rédito económico. Claro. Este es como el manual de cualquier país, y lamentablemente tenemos un gobierno que además de dogmático es ignorante. Claro. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te quería preguntar si, porque uno sabe que hay algunas líneas de investigación que cuando se cortan, obviamente no se pueden retomar. Escucho un poquito bajo. Ahí tratamos de mejorarte. Gracias. Te quería preguntar acerca de esto. Digo, uno ve que uno sabe, digo, o aprende cuando los escucha a ustedes, que hay líneas de investigación que cuando se cortan no se pueden retomar, que hay otras cosas que quizás sí se pueden hacer en el futuro, pensando en una reconstrucción de la ciencia, digo, porque está claro que este gobierno va a hacer todo lo posible para destruirla tal como describías. ¿Cuánto daño está haciendo? ¿Cuánto daño irreparable, quiero decir, está haciendo? Por supuesto no puede ser cuantificado, pero en todo caso seguro que tenés alguna noción de cosas que es muy difícil después recuperar si se pierden, ¿no? Sí, lo más gordo que se pierde y no podemos recuperar es toda una generación de jóvenes científicos y becarios que los estamos perdiendo. Que se van, digamos. Muchos se van del país. Se van del país, o sea, tienen muchísimas opciones en el exterior del país, aun cuando la situación no está fácil en muchos países. Se van porque tienen posibilidades. Y la verdad que vos pensás, no sé, los becarias de agencia están cobrando 800.000 pesos más o menos. Existe. ¿Qué futuro podés tener con eso? ¿Cómo podés vivir? Entonces, en ese contexto se van. Y eso es lo que más nos va a costar recuperar, porque bueno, son grupos a veces de investigación que tardaron décadas en armarse. En 2 años se fue la mitad de la gente o más. Entonces, rearmar esa estructura lleva mucho tiempo. O sea, son recursos humanos en los que el país invirtió un montón, muchísimo tiempo, y bueno, rearmar eso va a ser complejo. Vamos a tener que hacer programas grandes de repatriación de científicos con mucho apoyo para convencerlos de que los queremos en el país. Valeria, te queríamos agradecer este tiempito. Bueno, desde ya los micrófonos de la 530, de la Radio de las Madres, están abiertos a cualquier tipo de información que quieran brindar o cosas que quieran divulgar con la comunidad. Bueno, un placer haber hablado, aún en estas circunstancias, quiero decir, ver que hay gente que defiende la ciencia argentina, que es una forma también de defender al país y su gente. Así que gracias por este ratito. No, gracias a ustedes. Hablábamos con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Ella es Valeria Levi, y bueno, una descripción de esto
que ellos denominan el cientificidio. También hay un industricidio, digamos, ¿no? Estamos con un gobierno criminal. Estaba leyendo recién, criminal en un sentido político, quiero decir, ¿eh? Estaba leyendo recién, me pasó Gustavo Cirelli, un poco el contenido del libro que ayer Milei le regaló a toda su banda en la Quinta de Olivos. Ah, insólito, ¿viste? Sí, el libro se llama Defendiendo lo Indefendible. Sí. El autor es Walter Block. Sí, año 76. Año 1976, que para nosotros ustedes saben, Sí, ¿no? Quiere decir sí. algo muy puntual, el 76 en la Argentina. Pero sobre todo lo que sería la tesis del libro, es una vuelta a la barbarie. ¿No? Es una vuelta a la barbarie. Y en esto tengo que reconocer que hay una tarea pedagógica en Milei, porque regalarle a quienes lo siguen un libro para que lo lean, está tratando, obviamente, de generar doctrina en vínculo con esa banda que ustedes saben, muchos están ahí simplemente por ser forajidos, no es que están ideológicamente convencidos, están ahí porque calienta el sol en esa parte y porque los jefes que tienen, que son grupos económicos, poderes, ustedes saben, permanentes de la Argentina, le exigen que se sienten con Milei o que formen parte de su gobierno. Todas las facciones del capital en la Argentina tienen en Milei un actor concurrente que los representa, pero no todos son lo mismo, ¿tá? O sea, cuando uno lo ve a Santilli, ustedes saben, ¿no? Le cree la mitad o un cuarto, porque no es un tipo ideológico, ¿no? Es una especie de embustero, un forastero, un tipo que de algún modo u otro llega ahí y se encuentra cómodo porque los que lo mandan a estar ahí se lo ordenan. Entonces cumple con lo que le dicen. Pero hay otros que son, ¿no? Yo creo que Sturzenegger es un tipo ideológico y creo que Milei es un tipo ideológico. Estoy convencido que es ideológico. Después vamos a estar analizando este libro, porque me parece que acá hay una clave. Y eso también es una clave que nos interpela. Porque, ¿y nosotros qué estamos leyendo? ¿No? A Pañi estamos leyendo nosotros. Digo, ¿nosotros qué estamos leyendo? ¿A quién leemos nosotros? ¿A Carlos Pañi? Digo, me lo pregunto en serio, ¿eh? Porque me parece que nosotros hemos dejado de producir este espacio nacional y popular, hemos dejado de producir teoría sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre y sobre lo que debería ser. Y esto es mucho más grave que lo que haga Milei. Porque de un burro se esperan patadas, pero de este espacio se espera mucho más. 22 minutos pasaron de las 8, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos esto sigue hasta las 10. Y hoy les recuerdo, 23 de diciembre del 2025. Y el pescado sin vender. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. Pasaron cosas. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial.
Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo. 28 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos escuchando a Negro Rada. Este es un tema de Jaime Ross. Sí. ¿Sí? No te enamores de nadie. Amándote. Amándote, hermoso tema. Bueno, muy lindo. Señor Marcos Cittadini, usted tiene unos audios que son fundamentales para entender lo que pasó ayer y lo que puede llegar a pasar hoy también, ¿no? Sí, puede ser porque, bueno, el elenco de gobierno ayer salió a hablar, ¿no? A pleno, antes de la cena de la... Antes del asado y el libro. Antes del asado y el libro. Ahora vamos a hablar del libro, pero antes, porque capaz que el libro da para un poco profundizar, otro poco también ver la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Digo, y lo circense del asunto. Pero antes me parece que hay que escuchar algo más serio, que es Carlos Presti, ministro de Defensa, teniente general, justificando o tratando de explicar el tema de los suicidios, que ustedes saben, entre Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ya son 4 en los últimos días, y bueno, lo trataba de explicar. Después habló de los salarios. Bueno, escuchemos al ministro de Defensa, al primer ministro de Defensa militar de la democracia, ¿no? Inmediata a la prevención, para evitar que esto vuelva a suceder. Uno de ellos se ahorcó, ¿no? Así es.
Se ahorcó. Sí. Y lo que más preocupó fue el custodio presidencial, digo, el granadero, que dentro de la Quinta de Olivos se vuela la cabeza. Es un hecho lamentable que a nosotros nos causa mucha tristeza y, como te digo, hemos activado todos los protocolos para que no vuelva a suceder. ¿Qué problemas tenía? ¿Tenía problemas de juego? Dice. Algunos puede ser que haya tenido algún problema de juego. Y debía mucho algunas cuestiones también propias también de la situación que viven de pospandemia, de depresión también. Son esas situaciones que realmente nos afectan y nos preocupan. Hablemos de los salarios, porque últimamente, mucha gente militar de distintas fuerzas me comentan, estamos muy preocupados por los salarios. Salario promedio no llega a 1 millón de pesos, 800. No podemos pretender tener salarios adecuados cuando el país viene de ser un país empobrecido, con décadas de desinversión, un país cuya economía no funcionaba. Recién ahora se ha producido un quiebre y estamos teniendo un país normal, procedimentalmente funcionando, con una economía que se está fortaleciendo. El tema de los salarios es histórico, no es de ahora, es de décadas. Bueno, allí estaba Carlos Presti, ¿no? El tema de los salarios es histórico, no es de ahora, es de décadas. Es falso eso. Es falso. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sobre todo durante el gobierno de Cristina Kirchner, hubo una recomposición salarial muy clara. Digamos, estos mismos que dicen que en realidad el kirchnerismo odia a las Fuerzas Armadas y todo esto, esconden que en realidad el kirchnerismo fue el que más hizo para que haya una reconciliación real entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Por un lado, porque las políticas de memoria, verdad y justicia hicieron que los que tenían una responsabilidad en el genocidio estén presos, o al menos avanzaran en esto, ¿no? Esto por un lado. Entonces, el fin de la impunidad separa paja de trigo, básicamente. Segundo, les dio dignidad en términos de salarios. Estas dos cosas, bueno, son un aporte sustancial que la derecha niega siempre, pero sucedió y uno lo podía ver claramente. Digo, yo vi en la inundación de La Plata. Inundación de La Plata, tema terrible pandemia, inundación, como pibes de la Cámpora o de Colina o de, no sé, alguno de los movimientos, se pasaban bolsas con milicos de la misma edad y pibes que con los que departían muy tranquilamente, muy amigablemente. Eso en otro momento no hubiese sucedido, no hubiese pasado. Tiene que ver con justamente lo contrario de lo que Presti y los que lo han puesto ahí dicen, ¿no? Me parece que hay que tenerlo en cuenta porque después vamos de vuelta, cuando vos pones a las fuerzas de seguridad a reprimir al pueblo y todo esto, empieza a pasar lo mismo que ya pasó trágicamente. Bueno, por ahora, por suerte, todavía no trágicamente, pero cuéntenselo a Pablo Grillo, cuéntenselo a la familia de Santiago Maldonado o a la de Rafael Nahuel o a tantos otros, ¿no? Baja una línea, ustedes saben, ¿no? Es una estructura disciplinaria, jerárquica, que no permite ningún tipo de agremiación, pero digo, baja una línea, que es el salario es muchachos. En el tiempo de crisis se pagan malos salarios y nosotros no tenemos por qué reprocharlo. Compramos F-16, pero a usted le pagamos el es un discurso fuerte hacia la, entre comillas, familia castrense o familia militar, donde hay diversos movimientos, no sé si sindicales es la palabra, pero que empiezan a agruparse en reclamo de mejoras y también, obviamente, en protesta porque lo que es la obra social, la IOFA está funcionando muy, pero muy mal, desfinanciada como está. Ahora creo que Presti, ayer lo comentábamos, prometió una auditoría, los mismos que la quebraron la van a auditar ahora, ¿no? Si querés escuchemos. Parece San Lorenzo, IOFA. Sí. Claro, totalmente. Es la misma, más o menos la misma lógica. Si querés escuchemos a Presti hablando de la nueva obra social. A ver. Vamos a presentar una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, con el ejercicio de una presidencia de un militar también a cargo. Sí necesitamos el expertise de todos aquellos especialistas de salud que van a estar ocupando posiciones dentro de esta obra social. Venimos trabajándolo ya hace más de 10 días con el jefe de gabinete, con Adorni, lo venimos trabajando con el Ministerio de Economía también, con Caputo, y con el Ministerio de Seguridad también, con Monteoliva. Porque usted debe saber que en la familia militar se sufre mucho ese tema, ¿no? Remedios, atención médica que no llega, ¿no? Totalmente, y como te digo, como lo vivo también personalmente con mi grupo familiar, así que lo conozco perfectamente, pero le quiero transmitir la certeza
a toda la familia militar, a todos los oficiales, suboficiales, soldados, a sus familias, al personal, tanto en actividad como retiro, que tengo la certeza que la solución que voy a presentar en el día de mañana al jefe de gabinete va a ser exitosa. Bueno, ahí está, ¿no? Claro, es medio difícil ahora porque la narrativa es, yo soy uno de ustedes, yo lo vivo, digo, bueno, te va a ajustar igual, quédate tranquilo, querido teniente que nos estás escuchando, te va a ajustar igual, porque está claro que ese es el mandato. En otro momento, son varios los fragmentos, porque la verdad que habló de cosas todas muy trascendentes, habló de su padre, ¿no? Procesado, imputado por causas de delitos de lesa humanidad. Condenado, creo. Condenado, efectivamente, bien. Sí, claro. O sea, su padre era un genocida. Vamos a escuchar a Presti y lo que dice. Quieren enchastrar a su padre, ¿no? Sí. Sí, yo en esa época, yo en esa época tenía 8 o 9 años, era muy chico, ella está fallecido hace muchos años, así que yo vengo a hacerme cargo, obviamente, de mis responsabilidades como teniente general, ex jefe del ejército argentino y ministro de Defensa. ¿Le duele cuando escucha que a su papá le dicen que era un genocida? Es una cuestión tal vez familiar que pues, puede llegar a molestarme, pero lo tomo como parte también de nuestra historia. Yo, como te digo, pienso en el presente y pienso en el futuro. Bien, ahí estaba entonces, ¿no? Hablando de Roque Presti, que murió impune, ¿eh? Yo estaba chequeando por las dudas. ¿No fue condenado? Sí, no. Murió impune, por supuesto había reconocido secuestros incluso, sí. Pero bueno, la impunidad biológica también existe, ¿no? Como Blaquier. Efectivamente. Bueno, esto me da pie para contar que le han dado la domiciliaria, ¿no? La condicional, ¿no? ¿Qué domiciliaria? La libertad condicional, entiendo, a Eduardo Kalinek. Un médico que era el que chequeaba, entre otras cosas, digamos, ¿no? Cuánto más había que torturar o no a la gente en la época de la dictadura cívico-militar. Algunos lo conocerán porque una de sus hijas es integrante de Historias Desobedientes, ¿no? Este colectivo de hijos de represores o genocidas que han tomado distancia de ese pasado de horror. Y bueno, Kalinek le han resuelto el Poder Judicial que puede recuperar su libertad ambulatoria a pesar de haber cometido crímenes de lesa humanidad, digamos, ¿no? A mí me parece realmente muy grave, se da en el marco del fin de año, las fiestas, sí. El antecedente es gravísimo, uno más de los que se vienen dando últimamente. Creo que después vamos a tratar de tener una entrevista en relación a este tema. Andrés Gil Domínguez charlaba con los chicos más temprano acerca de esta situación también, ¿no? Por supuesto, repudiable. Vamos a escuchar a Sandra Petovelo hablando de gente repudiable, la ministra de Capital Humano, la que, ¿se acuerdan ustedes? La que escondía la comida, ¿no? Que estaba a punto de pudrirse y no la repartía. ¿Qué otro apelativo puede haber para algo como eso? Dijo varias cosas, bueno, resaltó que se bajó la pobreza del 54% al 27%, se ve que está caminando un poco a la calle, y sobre todo también no recuerda que ese 54% se lo propinó a la sociedad argentina Milei, porque hizo una devaluación en los 2 primeros meses que llevó la inflación a tener 25 el primer mes y 20% de inflación el segundo mes. Oigamos entonces a la ministra de Capital Humano. Tenemos que proteger el trabajo. Sin embargo, dicen que se van a quitar todos los derechos, que la gente va a trabajar 12, 13, 14 horas, la van a explotar, la van a precarizar, que se termina el derecho a enfermarse, que se termina el derecho a la indemnización, que la gente, los empresarios van a echar barato, qué sé yo, todas cosas que vengo escuchando, ¿no? Bueno, pero eso lo decían antes de leer la ley, porque no la habían leído y decían lo mismo. Entonces, no sé, por ahí todavía no la leyeron. Pero lo van a seguir diciendo cuando la lean. Exactamente. Seguramente. Por eso, digo, no hay que hacer caso a relatos. Sí. Digo, lo importante es conocer la letra de la ley y saber que lo que propicia no es quitarle derechos a la gente, no está en nuestro espíritu, sino todo lo contrario. Es que la gente tenga trabajo y que esté protegida. Bien, ahí estaba entonces Sandra Petovelo. Tanto Sandra Petovelo como Carlos Presti y otros, todos los ministros, y Martín Menem y algunos otros funcionarios estuvieron en el asado de Olivos, ese asado en el que
Javier Milei les agradeció y bueno, hablaron un poco de lo que se viene. Antes había habido una mesa política en la que no estuvo Milei, estuvo Manuel Adorni, en la que bueno, se habló de cómo van a estar llevando el año legislativo y sobre todo lo que queda, digo, porque recordemos que el viernes buscan aprobar el presupuesto, ¿no? Bueno, en el asado les regaló este libro, Defendiendo lo Indefendible, de Walter Block. Libro que, como bien decías vos, es de 1976 y lo que tiene como tesis es que hay algunas actividades que realizan los privados en las que el Estado no debería meterse. Proxenetismo, tráfico de drogas, estafa, ¿no? Yo me río para no llorar. Ahí lo que mencionábamos, ¿no? El delito en sí mismo, la conducta en sí, esto va directamente a la filosofía del derecho. No tiene consistencia ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay delitos naturales. Los delitos son absolutamente reprochables, como el mismísimo incesto que fue el primer límite tribal al grupo social. Son aberrantes justamente porque la sociedad lo considera tal. Entonces lo que parece una discusión onanista justamente termina siendo fundamental para discutir con este tipo de argumentos totalmente extremistas y que nos han llevado al extremo por ser obscenos, por ser desembosados. Es decir, ¿para qué queremos el Estado? Parece ser que es como una reformulación del Estado gendarme. El Estado solamente sirve para proteger la propiedad y determinada propiedad, no toda la propiedad. Después, es la liberalización absoluta de de todo tipo de pasiones, no sé cómo mencionarlo. Sí, a ver, creo que de las fuerzas más antisociales, ¿no? Porque si todo es destructivas, claro, del individuo y de pactos individuales, ¿no? Que es un poco la propuesta del libro, no hay sociedad, no hay comunidad. No, y además podemos ir a Patricio Rey, Roberto, que todo preso es político. Bueno, todo delito es político y eso está bien. Justamente en una sociedad totalmente despolitizada, hay que decir, a ver, esto es un delito porque hay una comunidad a la que proteger. Ya eso es político. No, pero ellos rompen la idea de comunidad. Justamente ahí me parece que es la idea base para destruir lo social. Destruyen la matriz social, destruyen cualquier idea de lo común. Claro. Mirá esto que es interesante, ¿no? Porque digo, en una de las tantas reseñas dice, porque mezcla todo, ¿no? La prostitución, el robo, la especulación, el consumo de drogas o alguna forma de relación laboral. Por supuesto, todo lo que acabo de decir no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son situaciones completamente distintas. Dice, en cada uno de estos escenarios, si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir. Claro, pero decir sobre qué cosas. Porque yo puedo arreglar con alguien que le vende una moto. Y es discutible, es discutible, es legal que tengan que hacer los papeles y todo eso, pero es discutible, porque decir, es un asunto entre privados, sí. Ponele. Sí. Acá es un robo también, un asunto entre privados. Una estafa. Una estafa es un asunto entre privados. El proxenetismo. Es un asunto entre privados. Claro. Y por supuesto dice, otras formas de relacionamiento laboral. A mí eso me quedó resonando porque dije, y cuando mirás la justificación de la reforma laboral, es lo mismo. Es que hay dos conceptos en los que pivotean siempre. La libertad, claro, y la libertad no puede ser medida por sí sola. La libertad se mide conjuntamente con la necesidad. Si a vos te dicen la bolsa o la vida, no tenés libertad. Entonces también se apropiaron de ese concepto de lo común, y de lo común no existe. Bueno, no pero de la libertad. No, los tipos, en su propuesta, digamos, en su tesis, no ven el desequilibrio de poder o las situaciones de abuso. La simetría. Un robo es una situación de abuso de alguien con más poder sobre otro. Pero además, ¿quién consiente un robo? Un robo armado, ¿no? Un robo con violencia. Yo nunca escuché un estafado. Porque el consentimiento va por la pasividad y la inacción. En Paraguay, Milei dijo que su ídolo era Al Capone. Claro. Un contrabandista, y que su modelo era el del contrabando porque evitaba lo que es el Estado. Él considera que el Estado es demoníaco, que es prácticamente un ente demoníaco. Es el jefe del Estado. Pero lo está destruyendo. Por eso los jubilados tienen que galguear, y por eso la ciencia está destruida, y por eso la industria está cada vez peor, y por eso el consumo cayó como cayó. Y por eso participa de una estafa también como Libra, porque él mismo considera... Es un asunto entre privados. Pero lo dijo, lo justificó. Ayer, ¿te acordás el audio que pasamos? Exacto. En el audio que pasamos, él dice, sabían a dónde se metían, sabían qué tipo de mercado es pero hermano, vos
vos lo promoviste y además vos mentiste, pues vos dijiste en el tuit que era para fondear proyectos de pymes. Falso. Era para ayudar a tu amigo Hayden Davis y a vos. Tal vez la única lógica que entiende esta gente es la lógica de esa disimetría de poder hasta que a él le practiquen ese tipo de estafas o... Digo, es para mí la destrucción total de lo común. Defendiendo lo indefendible se llama. Defendiendo el lo libro, indefendible. de un tal Walter Block. Norteamericano, año 1976. Tesis, separa lo legal de lo moral, podemos decir. Sí. Separa lo legal de lo moral, exacto. o por lo menos esa es la búsqueda. La búsqueda. Bueno, Kelsen hizo lo mismo y sirvió para el nazismo, por eso digo, ojo con eso. Kelsen, filosofía del derecho pura. ¿El de la pirámide? Sí. Mirá, ¿qué hizo? Contame. Que, o sea, eso me interesa. Siempre me gustó la pirámide de Kelsen. Es ideario de la Convención de Viena, del positivismo absoluto, y decía que el derecho era simple, había que poder definir el derecho con prescindencia de cualquier tipo de ideología. Se opone a los naturalistas que dicen que hay normas inmanentes, trascendentes, eternas, que rigen acá o en la China. Kelsen dice no. El sistema es un sistema de normas totalmente aséptico, de laboratorio, las normas tienen un antecedente y un consecuente y fin. Entonces, diciendo que existe la posibilidad de definir el derecho como tal cosa, está diciendo que el lenguaje está desprovisto de ideología. Por supuesto, después vienen los Freud y Lacan de la vida y lo despedazan, o cualquier tipo de ciencia social. El lenguaje, la ley es un texto, y como texto no puede estar desprovisto de cualquier... Yo eso lo digo en el libro, Roberto, en mi libro. Lindo libro para regalar en Navidad. La lucha por el derecho. Entonces, digo, ¿es esto? ¿Es posible predicar sobre un sistema de normas como el juicio de Nuremberg? ¿Falsedad o verdad? ¿De dónde viene la fuente de legitimación de las normas? Kelsen dice de la norma fundamental. ¿Y en dónde está la norma fundamental? No es la Constitución. Es una especie de norma psicótica que está por fuera del sistema y que valida todo ese sistema. La validación de las normas, justamente tiene que ver con el libro, es popular. Por eso lo que antes era un delito, como la huelga, hoy es un derecho humano fundamental. Por ahora. Exacto. Por ahora, digamos, exactamente. Un por ahora bastante grande. Por eso está digamos. politizado el derecho. Obvio. Che, qué interesante esto. Bueno, la pregunta que yo me hacía antes, ¿no? Y en relación a este libro, Milei les da a leer lo que es, obviamente, parte constitutiva de su ideología a aquellos que van a cometer con él las tropelías que venimos viendo, ¿no? Digo, trata de adoctrinarlos, al fin de cuentas de eso se trata, de adoctrinarlos. La pregunta es, ¿qué estamos leyendo nosotros, che? Pero me lo vuelvo a preguntar, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? Porque tenemos lo de Al Capone, mirá, a ver. Nosotros cuando esto creíamos que era, obviamente, consumo irónico, o creíamos que esto era una joda, o era una exasperación de un personaje casi cómico, grotesco. Lo que hoy podemos ver a 2 años vista, mirá lo importante que es saber y conocer. Cuando vos sabés y conocés, ves más. Lo que podemos ver es que estaba diciendo la verdad. Creo que lo tenemos ahí, ¿no? Escuchemos a Javier Milei. Todavía era un candidato. Nosotros no nos vamos a poder poner de acuerdo para, digamos, hacer una obra. Mirá, porque esto es lo que pasa, Fernando. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y digamos que resolvimos el problema. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el Ministerio del Puente. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el Ministerio de Hacer Lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado. Bueno, ahí está, en parte, creo que es la misma secuencia de lo de Al Capone. Pero bueno, hace una defensa objetiva de la ausencia del Estado, digamos. Hay que reconocerle que lo dijo. Que lo que prometió es lo que está haciendo. Claro, yo creo que... viste que en un momento hubo una discusión alrededor de, che, ¿lo dijo o no lo dijo? No, hay que correr esto de que el ajuste lo va a pagar la casta. Bueno, está claro que no. Siempre. Un sector de la sociedad escuchó lo que quería escuchar. Eso, lo que claro, pero otros, exactamente. Pues digo, acá lo que está diciendo es, básicamente, que lo que está haciendo está destruyendo la ciencia y la tecnología, está destruyendo la educación. Si
este eufemismo del ministerio de crear puentes, digo, solamente se lo cree él. Mira, él dijo allí en Paraguay, lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone. Bueno, esto parece una joda, ¿no? Parecía algo dicho en una sobremesa donde abundaron algunas bebidas espirituosas. No, lo dijo y estaba diciendo la verdad. Y es más, la mafiatización que hay de la economía en la Argentina, porque poco se dice, el proyecto de inocencia fiscal, claro, que está por resolverse. Es para uno de sus ídolos, es como... Es para blanquear plata que viene. Para los Al Capone de la Argentina. Todas estas actividades que él considera que son inmorales pero no ilegales, generan divisa que después hay que blanquear. Claro. Porque hoy son de origen delictivo. Pero eso es concreto. Entonces da lo mismo el que labura noche y día como güey, que el que vive de las minas, del que mata, del que roba o está fuera de la ley. Sí. ¿No? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Las personas de bien, que somos nosotros, no Milei, la verdad es que deberíamos sentirnos muy ofendidos con todo lo que ocurre. Sí. Pero además es literal, porque el financiamiento narco expert existió, no es un delirio. Llevaron un narco en la cabeza del lista. Claro. Y la gente los votó igual, claro. Porque también digamos todo. Porque la gente los votó. Porque Hayden Davis y firmó un acuerdo para ser asesor ad honorem, encuentren todas las comillas del mundo y pónganselo ese ad honorem. Le paga alguna firma privada. Bueno, claro. Pero ahí tenés, digo, todo sucedió. Bueno, si estuviera Rocco Carbone acá, sí, el compañero Rocco Carbone, sí, nuestro camarada de la Italia, el ítalo-argentino Rocco Carbone, filósofo, él diría que el capitalismo es un robo, ya en su origen, ¿no? El robo, obviamente, de algo que se llama plusvalía en términos económicos, y derivaría en todo lo demás. Pero ponele que eso alcanzó cierto grado de legitimación. El mundo hoy se mueve dentro de un capitalismo. Habrá un capitalismo más regido por el Estado o por el mercado. Pero acá estamos avanzando hacia el lugar donde el propio capitalismo dice, no, esto es delito. Bueno, para mí no hay nada de delito. Ni el tráfico de drogas, ni el proxenetismo, ni la trata de mujeres, ni la intoxicación del mundo, ni el envenenamiento de los ríos. Nada es delito, en tanto y en cuanto para él el delito es que haya un Estado. Hay que ver de qué lado se pone de la mecha cada uno, ¿no?, en estas cuestiones. Sí, totalmente. Ayer en Ensenada, Axel Kicillof lanzó en realidad hizo un acto de el movimiento Derecho al Futuro, que es vivido virtualmente como una especie de lanzamiento hacia 2027. Digo, más allá de que todo no fue dicho de este modo, pero bueno, es un poco lo que básicamente se puede ver del lanzamiento. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires y escuchemos algo de lo que decía. No alcanza con resistir, no alcanza solamente con cuidar, hay que darle una perspectiva de futuro, hay que darle la certeza y la convicción de que existe otro camino, y que ese camino lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores. Por eso hoy no venimos a lanzar ni una campaña electoral ni una candidatura. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y más potente de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa a la ultraderecha y no venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof en lanzamiento en Ensenada. Eso es el lanzamiento ya de la nacionalización del movimiento Derecho al Futuro. Sí, exactamente. Fue eso, no es una candidatura ni nada por el estilo, sino, pero lo es a la vez, ¿no? Digo, obvio. Bueno. Me miraste con cara. No, te pregunto, en serio. A ver si era el lanzamiento del movimiento o era el lanzamiento
Me parece que va en simultáneo una cosa. Sí, sí, claro. Eso hay otro camino, era el lema, ¿no? Que podía verse en la tarima en la que estaba Axel Kicillof. Vi muchas personas allí, estuvo también Carmen Arias, la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y muchísimas dirigentes y dirigentas de la provincia de Buenos Aires. Es lo que parece constituir la proyección nacional de eso que yo alguna vez dije ya hace mucho y fui muy criticado, la lenta emancipación de Axel Kicillof de la figura de Cristina, ¿no? De la conducción de Cristina. Bueno, a los hechos me remito, esto es lo que está ocurriendo. No se enojen conmigo, ¿no? Cuando yo digo las cosas, porque después a veces acierto. Pasan. Sí, cuando no acierto me lo pueden decir, las veces que haga falta, pero cuando acierto también. 55 minutos pasaron de las 8, dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Caso Libra, bueno, la verdad es que el día que lo entrevista a Javier Gerardo Milei, lo entrevista a Luis Majul, él afirma allí que lo suyo fue una especie de acuerdo entre privados, lo que veníamos hablando. Claro, no hay estafa, dice, ¿no? Que no había estafa, que podían reprocharle, si se quiere, la oportunidad, el mérito, la conveniencia, pero que no había colisión con el derecho penal. Pero la verdad es que la causa avanza, hay novedades, compromete cada vez más al entorno del presidente, y creo que también evidencia situaciones que no se hubieran tolerado con otras personas, otros personajes de la política desde ya. Para hablar sobre esto está Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires y miembro de la comisión investigadora del caso Libra. Sabrina, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero aquí junto a Marcos Cittadini y Natalia Salvo desde la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Buen día, Sabrina. A ver, ¿podríamos hacer un raconto de los avances que han sucedido en las últimas semanas? Ayer, o por lo menos estábamos comentando aquí, que trascendió el acuerdo de confidencialidad del presidente con uno de los inversores de lo que uno puede entender e interpretar como una estafa, pero que él niega que sea una estafa. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es el presidente sigue mintiendo, porque él promocionó Libra como un proyecto de inversión para las pymes, y nunca existió ese proyecto de inversión. Entonces ahí ya hay una falacia por parte del presidente. También mintió cuando dijo que no conocía a los gestores de Libra. Él dijo que se había encontrado ese proyecto por ahí, que le pareció interesante y que lo había difundido. Y bueno, nosotros con el trabajo de la comisión investigadora y también con el trabajo que vienen haciendo muchísimos periodistas de investigación, comprobamos los vínculos previos del presidente. Y lo que revela Mariano Vidal en una excelente investigación en la tapa de Clarín en el día de ayer, que es ese acuerdo específico entre Milei y Davis que firman ese 30 de enero, el día que Milei sube a su tuit personal una foto con Davis y el día en que Davis, segundos antes de entrar a la Casa Rosada, habilitado por la Secretaria General de la Presidencia, y minutos después hace transferencias por $1 millón a una billetera cripto, estando con el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Eso es lo que confirma Mariano Vidal en el día de ayer y son transacciones que nosotros logramos trazar en la comisión investigadora, pero previo a esto hubo un acuerdo de cooperación marco que nosotros también advertimos, que Hugo Alconadamón dio a conocer, en donde habrían existido pagos por la monetización de la imagen del presidente Milei, en donde nosotros desde la comisión pudimos trazar transacciones también que iban entre $250.000 y $300.000 en las fechas que surgían de ese acuerdo, y ese dinero había ido a Mauricio Novelli, a Cuevas Criptos que identificamos, Matías Mario Mudra, y es uno de los que identificamos y que le faltaba identificar a la Fiscalía, y Sergio Morales, que es quien en ese momento había firmado en nombre de Milei ese acuerdo de cooperación también con Hayden Davis, que aparecen estos personajes celebrando en ese hotel lujoso de Buenos Aires aquel 21 de noviembre, y previo a esto, Milei había firmado una carta de intención, julio del 2024, con Kelsier Ventures y Cube Exchange, y después vimos a su hermano en una entrevista confirmando esto. O sea, el vínculo de Milei con los gestores de Libra arranca meses antes de aquel tuit, ese 14 de febrero, y más allá de que Milei trate de esquivar el hecho de que se trate de una estafa o no, con esto de que las personas que ingresaron a comprar dinero sabían que lo podían perder, lo cierto es que nosotros lo que
advertimos es que aquí, con todas estas transacciones que trazamos, podríamos estar ante pagos indirectos a funcionarios del gobierno, sobre todo a la hermana del presidente, que es quien fue acusada por el mismo Davis de haber recibido dinero para que Milei tuiteara. Bueno, y todo esto me parece que hoy está claro, que es evidente, que es contundente, y yo hoy pensaba cuando charlaba con colegas de ustedes, quizás hacía falta una tapa de Clarín, ¿no?, para que el tema vuelva a tener la relevancia que tiene y lo alarmante que es que haya una justicia inactiva frente a todo esto. Sabrina, ¿y en qué situación está en la justicia local y en la internacional el tema Libra? La justicia local, ni siquiera las personas de las que advertimos que incluso cuando tenían congelados fondos movieron dinero de sus billeteras, cuando remitimos los informes de la comisión investigadora, que son Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, cercanos al entorno del presidente, fueron llamados a indagatoria. En la justicia no hay una sola línea de investigación que vaya en torno a la responsabilidad que tuvo el presidente Milei. Todos sabemos que ese tuit fue necesario para que el valor de esta criptomoneda alcanzara el valor que tuvo y que las personas que se llevaron y movieron esos 280 millones de dólares lo hicieran. Sin el tuit del presidente eso no pasaba. No hay una sola línea de investigación en la justicia que vaya en ese sentido. No hay una línea en la justicia que vaya en, también lo que reveló el periodista Mariano Vidal, con pedir la geolocalización de los celulares hubieran advertido que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli estaban ese día en Estados Unidos contactándose con el presidente de la Nación para promocionar Libra, aquel 14 de febrero. Bueno, todas estas son, inacciones por parte del fiscal Tayano, que tiene a cargo la instrucción de la causa judicial, que son alarmantes. Hay un pedido de recusación al fiscal por parte de una de las querellas, que todavía no está resuelta, pero yo creo que es inminente que el fiscal Tayano sea recusado para que la justicia empiece a accionar, porque también este tipo de investigaciones ameritan una celeridad por la forma en la que se van moviendo los fondos, que al haber trazabilidad estamos pudiendo seguirlos, pero la verdad que es alarmante que hoy la justicia esté inactiva, ¿no?, Argentina, frente a este caso. Claro. Sabrina, vos planteas muy claramente que el fiscal Tayano hace todo lo posible para que la causa no avance, o por lo menos pareciera que no le interesa. Ayer, cuando se conoce esta investigación del colega de Clarín, estuvo durante todo el día el rumor de que se podía llegar a conocer incluso este acuerdo que firmaron. Digo, ¿qué se sabe de esto? ¿Puede efectivamente echar aún más luz alrededor de esta línea de investigación que pone a Hayden Davis como asesor ad honorem de Javier Milei? Sí, yo creo que sí. Lo que advierte Mariano Vidal es que tuvo acceso a ese acuerdo, que es un acuerdo que está en castellano, que no tiene ni siquiera rúbrica formal institucional, digamos, del Estado Nacional, pero yo creo que uno no puede mirar hechos aislados, ¿no? Uno, lo que debiera hacer para mí la justicia es hacer una cadena, y cuando uno va ordenando los hechos hay elementos contundentes que ameritan un montón de declaraciones o llamados a testigos que hasta aquí no ocurrieron. Y me parece que eso es una advertencia de que hay una inacción decidida por parte de la justicia para que esto no avance. Para que ustedes vean, nosotros demostramos transacciones que van, esta sola, por nombrarla, del 30 de enero de Hayden Davis, de $1 millón, y en la justicia argentina hay embargados fondos por apenas $30.000. Entonces, nosotros aportamos toda esta investigación de la trazabilidad de las billeteras. Hay un informe contundente también de un área técnica especializada de la Fiscalía que advierte algunas cuestiones que nosotros después completamos con el informe final de la Comisión Libra. Y yo, cuando tuvimos la audiencia con el fiscal Tayano, en donde fuimos en persona un día antes de presentar el informe final a llevarle toda la prueba informativa que habíamos recabado, que creíamos contundente para la justicia, el fiscal Tayano la única frase que nos dijo es que nosotros, así como él no podía legislar, nosotros no podíamos arrogarnos facultades jurisdiccionales. Y en ningún momento nosotros nos arrogamos facultades jurisdiccionales, simplemente cumplimos con nuestro deber de contralor y demostramos constantemente que lo que pretendíamos era colaborar con la justicia. Lamentablemente la justicia hizo caso omiso a toda la información que recabamos, porque habría llegado a las conclusiones que llegó en el día de ayer Mariano Vidal si hubiera actuado con la celeridad que debieran haberlo hecho.
Sabrina, ¿cómo crees que va a seguir esta historia, digamos, ¿no? Porque es evidente que el tema lo toma Clarín, desde su hegemonía genera un impacto, claro está, hay una tensión también entre el gobierno de Milei y Clarín, desde ya también por la adquisición de Telecom, pero que creo que todavía no está resuelta, digo, pero ¿cómo crees que sigue? Digo, ¿cómo vos crees que Tayano va a reaccionar? ¿Qué es lo que vos lees? En la sociedad está claro, quedó claro el impacto de la estafa, es para la sociedad una estafa. Decime cómo lo están viendo ustedes desde la comisión. Yo creo que siempre Libra fue un tema un poco más complejo y no tan permeable, ¿no? En la sociedad, porque hoy los ciudadanos argentinos atraviesan tantos problemas cotidianos que uno les habla de una estafa, les habla de criptomonedas y de que se movieron millones de dólares. Yo creo que lo primero que percibe la gente es un poco el relato que construyó el gobierno de que, bueno, si es gente que tenía plata y que la invirtió y sabía que la podía perder, claro, medio que se jodan, ¿no? Pero acá me parece que el punto no es tanto el dinero que se perdió o no, sino el rol que tuvo el presidente de la nación, que eso es lo alarmante. El rol que tuvo de mentir desde el principio y de que fue parte de la promoción de una criptomoneda que desde sus inicios era una estafa. Yo le venía diciendo, 2 veces estuvo en la agenda la palabra pyme para el gobierno nacional desde que Milei es presidente. Una fue para promocionar Libra en el mes de febrero y otra para decirle a las pymes como única respuesta a la crisis que atraviesan que pueden despedir trabajadores con facilidad con la reforma laboral, ¿no? Y me parece que en ese contexto sí, por ahí son pequeños puntos que fueron permeando, pero yo creo que es un tema un poco más complejo. Yo creo que la justicia empieza a quedar un poco acorralada porque ya es notorio y evidente, y esto, yo no sé si por suerte o por desgracia, creo que la tapa de Clarín del día de ayer tuvo mucho más visibilidad que todo el trabajo que nosotros hicimos, ¿no? En los 3 meses que funcionó la comisión investigadora. Pero bueno, poniendo en valor eso, creo que ahora hay respuestas que la justicia tiene que dar. La primera es el pedido de recusación que tiene el fiscal Tayano por parte de la querella, y también nosotros, los diputados que integramos la comisión investigadora, vamos a estar presentando una denuncia al fiscal Tayano en estos días, como lo advertimos también en la comisión investigadora, porque además de esta inacción de la causa judicial, hubo un entorpecimiento a nuestro poder de contralor al impedirnos citar funcionarios por el uso de la fuerza pública, al impedirnos acceder a un expediente judicial que no tiene secreto de sumario y perjudicó también nuestra labor, ¿no?, parlamentaria. Así que también en ese sentido vamos a estar presentando una denuncia penal al fiscal Tayano. Sabrina, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Radio de las Madres y bueno, gracias por no soltar, gracias por el trabajo allí en la comisión, que creo que es fundamental. Creo que hay algo que es muy evidente, a veces es más difícil explicar lo evidente, ¿no? Acreditar después algo que es a todas luces, o para todos los que le prestamos atención en algún momento, era obvio, y es que hubo, de parte del presidente, una situación de ilegalidad o delictiva en vínculo con todo el escándalo cripto. Y bueno, me parece muy importante esos antecedentes que se van consiguiendo allí en la comisión, los datos que se van consiguiendo. Tarde o temprano uno piensa que esto va a volver a su cauce y habrá justicia. Pero bueno, sin su labor eso sería imposible. Así que desde acá, fuerte abrazo y feliz año. Gracias a ustedes, y bueno, y también decirles que vamos a estar intentando reabrir obviamente la comisión investigadora con todos estos elementos, ni bien comience el periodo ordinario de la Cámara de Diputados. Muy bien. Gracias, Sabrina. Que tengan un buen día, hasta luego. Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión Libra, Trabajo de Artesanía, ahí, ¿no? Tratando de reunir la evidencia de nada más y nada menos que un delito de estafa, ¿no? Como es el que de algún modo expresa o resume el caso Libre. 9 minutos pasaron de las 9, vamos a una tanda. Cuando regresamos, el editorial. El contrabando lo que hace es evitar al fisco. Esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, exministra de Defensa y exministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas. Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estoy leyendo una nota de ámbito financiero que dice: el presidente Javier Milei cerró el año con un asado en la Quinta de Olivos junto a sus ministros y otros integrantes fundamentales del Poder Ejecutivo. Antes del comienzo del encuentro, el mandatario regaló a cada uno de sus funcionarios una copia
del libro Defendiendo lo indefendible del economista Walter Block. El objetivo central del texto, publicado en 1976, es argumentar a favor de la libertad individual y el libre mercado como principios fundamentales para la sociedad, incluso cuando se analizan casos controversiales o incómodos. Sigue el texto de ámbito. Dice, en ese sentido, el autor estadounidense busca a lo largo de su ensayo repudiar las prohibiciones del Estado a personas, actividades o conductas que suelen ser condenadas socialmente, aunque no violan la libertad ni la propiedad de terceros. Para demostrar su punto, Block separa entre lo inmoral y lo legal y explica que aunque un hecho sea ofensivo o repudiable para parte de la sociedad, el Estado no debe usar sus fuerzas u organismos para impedirlo. Algunos de los casos que menciona para explicar este problema son la prostitución, el robo o algunas formas de relación laboral. En cada uno de estos escenarios remarca que si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir. Sigue el texto, es muy interesante porque nos da una síntesis de este libro que en buena medida explica el por qué estamos como estamos y el por qué este gobierno es como es. Tenemos el audio ahí de Javier Gerardo Milei, lo quiero escuchar una vez más porque algunos cuando escuchamos esto dijimos, esto es un peligro, y otros se rieron, ¿no? Capaz que se rieron de nervios, no lo sé. A ver, vamos a escuchar. El contrabando lo que hace es evitar al fisco. O sea, presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Algunos se rieron, insisto, quizá de nervios, y otros nos preocupamos, porque esto es una filosofía. Esto es una filosofía de vida. Esto es parte de una mirada claramente ideológica también de la sociedad, el tiempo en el que se vive, y el valor que se le da a las cosas. Y a las personas. Por supuesto, cuando uno escucha lo que escucha y advierte el libro que él regala a sus forajidos que están en el gobierno, uno comprende el grado de deshumanización y crueldad que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei. Pero, a mi modo de ver, que yo puedo estar equivocado en casi todo, y en esto también, esta deshumanización y crueldad es posible porque hay un sector importante de la sociedad argentina que considera que estos disvalores son funcionales a su vida, o que no hay margen para cambiarlos, o que hay que vivir de este modo, ¿no? Entonces hay que vivir consintiendo que el Estado se repliega de sus funciones básicas constitucionales, o se refugia en algunos capítulos, y el resto lo deja librado a las partes, como dicen, ¿no? Son asuntos entre privados y a las partes. Ahora, el tema es que las partes a veces son desiguales. Y por eso se construyó el Estado. Para que esas partes desiguales pudiesen establecer algún contacto o alguna negociación en algún pie de equilibrio. Cuando vos replegás al Estado, eso lo sacás, le sacás el banquito a la gente, entonces se da ese acuerdo entre partes donde, por ejemplo, podría volver el esclavismo. ¿Por qué no podría volver el esclavismo? Si hay un señor que propone la esclavitud o trabajar a cambio de comida y otro necesita de comer. Y necesita de comer y como necesita de comer resigna cualquier cosa. Un riñón, no, la libertad. Un pulmón, no, la libertad. Pero en la moral fundante, en la filosofía de Javier Gerardo Milei y de buena parte de quienes lo apoyan, esto es correcto. Esto está bien. Escuchaba el otro día a un señor, un indio, empresario, creo que el más rico en Forbes de la India, un tipo que tiene una empresa tecnológica. Y el tipo milita las 14 horas, escuchen bien, las 14 horas de jornada laboral. Y le parece un imperativo moral. Dice, la gente tiene que trabajar todo lo que puede y a los hijos hay que verlos solamente 1 hora por día porque el tiempo que se les da a los hijos es de calidad y no de cantidad. Esto lo dice el señor,
Y el señor lo defiende a capa y espada esto. Él dice que desde muy joven considera que el trabajo es lo único que mueve el mundo, etcétera, etcétera, y que bueno, hay que trabajar mucho y que de los hijos se encarguen Magoya. Bueno, esto es lo que dice el señor. Lo leí en una nota que consideraba que esta situación era llamativa, es el efecto de noticiabilidad, ¿no? Es el hombre mordiendo al perro. Che, acá hay un tipo que dice que a los hijos hay que darle poca bola y que hay que trabajar 14, 15 horas por día. Eso, que pasó hace unos años, lentamente, en virtud de factores de poder que dominan la agenda mediática de la Argentina, y van construyendo cultura con eso, ya no parece una locura, porque está en la reforma laboral que plantea el gobierno. El banco de horas, vas a trabajar todo lo que tu trompa quiera que trabajes, y él cuando disponga, cuando vea que baja la producción, etcétera, etcétera, te va a poder licenciar siempre por la misma guita. En The Economist salió en estos últimos días, lo recogió aquí el diario La Nación, un debate que se está dando en grandes universidades del mundo, muy prestigiosas ellas, que es ¿cuántas horas tiene que trabajar una persona para ser productiva? El problema no está en la pregunta, sino en las respuestas que consiguen estas universidades, que como ustedes saben, en líneas generales se financian gracias a ciertos empresarios que están en la lista Forbes y que pueden destinar algún excedente a financiar universidades, entre otras cosas, para que recreen su filosofía de vida y la consideren científica y por lo tanto legitimada ante el resto de la sociedad. Entonces, las respuestas que se dan es que nada bueno, por ejemplo, ¿no? Creo que después lo toma Elon Musk, nada bueno se hizo en el mundo trabajando 8 horas por día. ¿No? Que el tipo que inventó la lamparita era un tipo que se devanaba los sesos y estuvo 25 horas por día trabajando, 8 días a la semana. Cosa que, como ustedes saben, es imposible, pero bueno, algo así. Otras respuestas, por ejemplo, que se dan es que en esos días, en esas horas, la productividad la tiene que medir el patrón, la empresa, que son los que entienden de la vida y no aquellos que están trabajando, que como trabajan mucho y como nadie hace nada para que dejen de hacerlo o trabajen menos, no tienen noción de las estructuras de costos ni de las necesidades sociales. Creo que lo mismo pensaban los tipos que mataron a Lincoln. Yo creo, ¿no? Porque siempre es verdad que hubo esa tensión en el mundo. En el mundo hay un montón de gente, y algunas en particular son bastante turras. Y cuando esas personas turras, además tienen el poder, bueno, toman decisiones que pasan a perjudicar a otros, pero que son presentadas como las necesarias, las posibles y necesarias. Ustedes saben, el presidente Milei está acorralado por una denuncia por estafas que es maravillosa porque todos vimos que fue una estafa. Pero hay toda una construcción lenta por la cual primero se lo saca de la escena y ahora termina con este libro que él regala a sus cómplices, defendiendo lo indefendible, termina justificando la estafa, porque al fin de cuentas es un asunto de privados. La explotación de las personas es un asunto de privados. Los salarios bajos o altos es un asunto de privados. Privados de todo eso, podemos decir. Y estamos privados de todo eso porque hay una persona que dijo que iba a destruir el Estado, que es el que arbitra y es el que regula esas relaciones para que no se cometan abusos ni delitos. Pero claro, nosotros vivimos en un capitalismo periférico, subdesarrollado y con un 50% de la economía en negro. Es decir, ilegal. Porque cuando un empresario no paga las cargas sociales y después se quejan de que les hacen juicio por las multas, cuando no paga las cargas sociales está cometiendo una estafa. Y cuando comete una estafa genera dinero sucio. Y ese dinero necesita ser blanqueado. Por eso el proyecto de inocencia fiscal,
que es divino, porque se invierte la carga. Tenés, vamos a presumir que está bien, tenés esa plata que no declaraste, tenés esa plata que es producto de evasión impositiva, que es producto de que vendiste un auto y no lo quisiste declarar, que es producto de que tenés 3 lanchas que hacen tráfico o contrabando de algo y no lo declaraste, pero vamos a presumir que está bien porque como necesitamos dólares, no nos importa si son de la trata de personas, de la venta de Paco, de financiar al sistema solidario de salud, al sistema solidario de jubilaciones, al sistema de la seguridad social. No nos importa porque somos, ¿saben qué? Amorales. Mi ley es una moral y el Estado que propone es una moral. Defendiendo lo indefendible se llama el libro. La verdad es que la tesis del libro es nada más y nada menos que el alma pérfida, oscura y viscosa de este sujeto que al frente del Estado comete las peores atrocidades. Y como comete las peores atrocidades y se maneja fuera del límite y atravesando varias líneas rojas en simultáneo, genera miedo. Y esta es una sociedad que atravesó el terrorismo de Estado y no pasó por el terrorismo de Estado cosiendo y bailando o cantando. Han quedado las marcas como quedan las marcas y las secuelas de una cicatriz cualquiera en la piel, pero quedaron emocionales, ¿no? Son emocionales. A simple vista no las vemos, pero somos una sociedad que cada vez que alguien muestra que es capaz de producir violencia o generar terror, nos duelen esas cicatrices que llevamos debajo de la piel, algunos en el alma. De eso se trata este momento de inactividad, inacción. La gente se ha refugiado en otras cosas para poder soportar y tolerar lo que sucede. Porque estamos en presencia, insisto, de una banda de forajidos que tienen como conductor Al Capone. A mí me divierte, siempre me divirtió la novela negra, pero yo la veo como novela. Entiendo que es una novela. Entiendo que es un hecho artístico. Tomo distancia de la situación. Esta gente se lo cree de verdad. Esta gente cree que vive adentro de la novela negra. Cree que la novela negra es la realidad. Y es un sistema enloquecedor. Esto es lo que creo la mayoría advierte. Y estoy haciendo este editorial en la previa de Navidad. Y la verdad es que me conmueve mucho, porque este es un país que tiene una historia que nos tendría que haber ubicado en otro lugar. Pero claro, yo solamente veo las blancas, no veo las otras, ¿no? Entonces, uno piensa todo lo que fuimos, todo lo que hicimos, y uno se engolosina y dice, tendríamos que ser. No, miren, también tenemos la otra parte, tenemos una guerra permanente de los sectores más concentrados hacia el resto de la población. Las transferencias de ingresos son asaltos a mano armada. Tenemos a Cristina presa, por las dudas les aviso, porque ayer hubo un montón de cosas, nadie se acuerda de Cristina. Algunos se pelean, otros lanzan cosas. Cristina está convaleciente, les aviso. Pero aparte está proscripta políticamente. Y todo eso pasa. Y esas cosas pasan porque hay otros que toman decisiones. A veces son mayorías, a veces no. Lo que sí estoy seguro es que muchas de esas decisiones las toma gente con mucho poder. Mientras nosotros nos cuesta construir e incluso discutir la cuestión del poder. ¿No? Por eso yo decía, por lo menos Milei le lleva a estos forajidos, que son sus cómplices, un libro y les baja línea, los adoctrina, los hace pensar de por qué tienen que ser así de malos. ¿Y nosotros en qué estamos? ¿Qué estamos leyendo nosotros? ¿A Pañi? ¿Qué leemos nosotros? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos metieron en este agujero? Nos corrieron a chancletazos. Estamos en deuda con la historia. Veníamos en Hombre de Gigantes, nos bajamos. Y hoy estamos rogando, por favor, que nos dejen llegar a fin de año. Sin que este señor nos haga más daño.
ellos están al Capone, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿Tan qué? ¿Tanto qué? Espero que con el espíritu navideño llegue, que tengo esa fantasía desde siempre. Yo me reconozco en estas fiestas creyente, y yo creo que la Navidad es la oportunidad de que nazca algo siempre nuevo. Una y otra vez. Así como creo que atravesar el invierno es una forma de vivir un año más, considero que las Navidades son una oportunidad de crear aquello nuevo que hace falta. Alguien que nos venga a iluminar, alguien que nos venga a explicar nuevamente que no es lo mismo robar que no robar, que no es lo mismo masacrar al jubilado que no hacerlo, que no es lo mismo ser proxeneta que no cometer atrocidades contra otros y contra otras. Digo, algo tiene que venir, algo tiene que volver, algo tiene que regresar, algo tiene que volvernos a sentir en paz con nosotros y con nuestra historia. Y en esta Navidad quiero pedir una vez más por una Navidad sin presos políticos, con Cristina libre, y sobre todo que a mi pueblo súbitamente, y vaya a saber si por obra del milagro, recupere no solamente la memoria, sino también el coraje, porque nada bueno ni grande se hace con miedo. El temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder
del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Doctora Salvo, su columna. Trabajo formal, salario y soberanía del tiempo, Roberto. Vamos a hacer una línea de continuidad con la historia. Pero primero vamos a empezar con lo que dijo el secretario de Trabajo al debatir la reforma laboral. Él dijo, si sube la actividad y no el empleo, entonces el problema es la norma, la reforma laboral. Al parecer no es el problema el consumo masivo que sigue en retroceso, los salarios planchados y una industria y la construcción que están en franca caída. Esto es un diagnóstico que hace un hombre de la ex UIA, un hombre que le pidió a los estudios jurídicos de Diego, Funes de Rioja, asesoramiento para hacer estas normas, así como el decreto 70/23 y la ley de bases. Es decir, un hombre privado actuando como un sujeto público y diciendo ya de manera desembosada en una nota que le hicieron en La Nación que efectivamente va a haber un recorte a los jubilados, ya lo están reconociendo, que efectivamente el fondo de asistencia laboral va a ser para despedir y que sea normal despedir. Es decir, tenemos un secretario de Trabajo que ya está reconociendo el hambre y que el salario es un costo. Pero para ir a hacer una historia, porque yo creo que es muy, muy importante hablar de las personas que tuvieron el coraje para en una Argentina en donde las fuerzas productivas acechaban para el hambre del pueblo, decir, las normas son una decisión política, Roberto. No las normas, las políticas públicas que concretan los derechos de esas normas. ¿Y qué pasó el 20 de diciembre de 1945? Perón, lejos de hablar de la correlación de fuerzas y de detracciones, por lo único que no traicionó fue al pueblo. Y ese 20 de diciembre dictó un decreto para establecer el salario mínimo, el aguinaldo y las indemnizaciones ante el caso de despido arbitrario. Pero dijo, ningún trabajador de la nación argentina puede tener un salario inferior para que él y su familia, él o ella o su familia tengan esparcimiento, vivienda, transporte, salud, educación. Esos derechos tienen que estar asegurados. Y dio además un salario de emergencia de 200 pesos en ese momento para todos los trabajadores que habitaran en el suelo argentino a partir del 1 de diciembre de 1946. Creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones. ¿Y sabés qué decía el artículo 21 de ese decreto? Que el salario mínimo que tenía que asegurar todos estos derechos iba a actualizarse en función de la inflación. Fíjense, mientras tenemos muchísimo nanismo discutiendo qué se puede hacer, Perón hizo lo que después hizo Néstor y Cristina Kirchner. Pese a quien le pese y duele a quien le duela. A Perón, a Néstor en su momento y a Cristina en la actualidad no los persiguieron por las internas. No los persiguieron por los errores, los persiguieron por esto. Porque el pueblo argentino comía y comía bien. Es decir,
tanto Perón como Néstor y como Cristina ataron el trabajo formal, la soberanía del tiempo, es decir, no tener pluriempleo para poder comer, una jornada, porque eso es lo que decía Perón en ese decreto, quien trabaje 8 horas va a tener asegurado esto. Y es lo mismo que dijo Cristina, cuando aquel 9 de diciembre del 2015 se fue y dijo, no vienen por mí, vienen por ustedes. Entonces yo simplemente lo que quería hacer en esta columna, previa a la Navidad, yo también soy creyente, Roberto, previa a la Navidad, es decir, todo derecho tiene como articulación una política pública para poder ser consagrado. Y la consagración de la felicidad del pueblo, del bienestar general, como decía Perón en ese decreto, tiene que ver con las condiciones materiales. Tiene que ver con tu remuneración, tiene que ver con una jubilación y tiene que ver con una pensión. Todos los derechos que fueron cercenados. El problema, Roberto, es cuando, para mí, dentro del campo nacional y popular, empezamos a hablar con las categorías conceptuales del enemigo y con lo que quiere el enemigo. Entonces, a veces, cuando hay mucha incertidumbre, ayer me decía una persona muy creyente también, la incertidumbre del camino a Belén, ¿no? Yo no estoy hablando de la iglesia del 55, no estoy hablando de la iglesia del 76, estoy hablando tal vez de un padre Mujica, de un padre Angelelli, de quienes llevan la religión como una práctica política también. Entonces esa incertidumbre se termina cuando hay alguien que conduce el destino de lo común, eso que quieren destruir, a favor del pueblo. Y eso es lo que hizo Perón, Néstor y Cristina. Así que desde mi punto de vista un agradecimiento, y cuando no sepamos a dónde ir, miremos lo que hicieron ellos. Natalia Salvo, el Caballero de Día. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Comentábamos al comienzo del programa un fallo que pone nuevamente a deambular junto a nosotros a Eduardo Kalinek, el médico, un médico del terror, condenado en su momento por crímenes de lesa humanidad. Víctima de este médico fue Ana María Cariaga, que está en línea, a quien le queremos consultar sobre esta noticia, pero sobre todo la impresión o la sensación que le ha generado. Ana María, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero te saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte también. Igual, mira, sí, a pesar del contexto, te diría. Sí, siempre es un gusto escucharte y saludarte. Sí, creo que el contexto es muy oscuro y que este beneficio que le acaban de dar a Kalinek, que en realidad no era médico, lo que pasa es que su apodo en el campo de concentración era Doctor K. Y también podemos decir que operaba con la tortura sobre los cuerpos, ¿no? Mortificándolos también, o sea, todo lo contrario de lo que de la apuesta de la medicina, pero no es casual. Creo que esto es preocupante, es inadmisible también, y que está absolutamente en línea con todos los intentos de desandar las políticas públicas de memoria y en particular los avances de la justicia, porque yo digo siempre que acá en la Argentina la tríada memoria, verdad y justicia tuvo en la justicia el estatuto de lo no negociable, y efectivamente fue ejemplar todo lo que se avanzó en materia de justicia. También debemos decir que apenas queda un puñado de represores, y que si bien toda la represión y todos estos represores fueron parte de un sistema concentracionario, muchos de los que quedan presos de alguna manera representan un símbolo de la represión. Y creo que en el caso particular de Kalinek, por su brutalidad y también porque reivindica los hechos. Vos me decías, bueno, el impacto. En este momento nosotros estamos siendo convocados con mucha regularidad en lo que se llama los juicios de ejecución de penas, que es por la ley de víctimas, que es que los jueces, antes de tomar las resoluciones,
tienen la obligación de convocar a quienes fueron víctimas de los delitos de los represores a quienes van o no a beneficiar. El 6 de noviembre tuvimos una audiencia con esta Cámara de Casación que ahora toma mayoritariamente por la resolución de 2 jueces, Hornos y Carbajo, la decisión de darle este beneficio para que pase, bueno, las fiestas en su casa y también en poco tiempo va a festejar su cumpleaños, que es en febrero. Uh-huh. Y es muy preocupante, te decía, porque yo decía justamente en la audiencia del 6 de noviembre lo conmovedor que es escuchar a cada una de las personas, y ahí te das cuenta, Roberto, de la actualidad que tiene esto, ¿no? Si uno califica los delitos de lesa humanidad, que es una cualidad de estos delitos, como imprescriptibles, es decir, que no tienen vencimiento en el tiempo, en estas audiencias se escucha también que los efectos traumáticos, los efectos en la subjetividad, tampoco tienen vencimiento en el tiempo. Entonces, que hagan pasar a cada una de las personas para contar sus experiencias y que después, cuando es unánime la posición de todas las víctimas de que no están de acuerdo con que se les otorguen beneficios, porque además los delitos de lesa humanidad ofenden, conciernen no solamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, porque justamente, como su nombre lo indica, lesionan, ofenden la condición humana y por lo tanto no deberían tener ningún tipo de beneficios, debería cumplirse la condena, la cárcel común y efectiva. Y bueno, nos encontramos con que cada vez más se les otorgan beneficios a estos represores y te decía en línea con lo que viene pasando. Una cosita más particularmente de Calinek, vos sabés que cuando yo estaba secuestrada, que tenía 16 años, cumplí 17 en el campo de concentración, en un momento escucho que un represor le dice a otro, dándole la picana, toma, seguí vos, porque yo tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Y a mí me impactó mucho eso, porque era como que se metía una realidad de otro orden ahí, en claro. un lugar de muerte, ¿no? Sí, claro, algo de la vida entraba por algún lado y yo decía, ¿cómo puede ser que estos tipos tengan familia, tengan hijos, o puedan tener expresión, los besen, los abracen, etcétera? Y tiempo después, cuando la hija de Eduardo Calinek, del doctor K, se enteró por los testimonios, Analía, de todas las denuncias que había y de lo que hacía su padre, hizo una reflexión similar. Dijo, ¿cómo puede ser que con las mismas manos con las que torturaba nos abrazara a nosotros? Él tiene 4 hijas. Y efectivamente hay algo de esto que a veces ilustra más que todo lo que podamos decir, porque hay algo del horror que no tiene palabras, ¿no? Y yo tempranamente, a los 16 años, me hice esa pregunta por la condición humana. ¿Cómo puede ser que haya gente capaz de mortificar, de agujerear el cuerpo de otro? Estos son los represores que están presos y estas leyes, entre otras cosas, dicen que para tener algún beneficio deberían estar arrepentidos de lo que hicieron, claro. Etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que igual aunque se arrepintieran, digamos, no deberían tener beneficios. Pero más allá de esto, lo dice la ley y claramente no solo no se arrepintió, sino que reivindica los hechos, dice que él hizo lo que tenía que hacer, no hay ningún tipo de arrepentimiento. Entonces, realmente no hay ningún fundamento desde el punto de vista jurídico para otorgarle este beneficio que es inquietante. Ana María, te propongo la semana que viene repasar varios de estos últimos beneficios, no puntualmente de Calinek, para describirlos quizá con mayor detalle. Hoy tengo un día un poquito ajustado, arranqué la jornada dándome cuenta que estamos el 23 de diciembre y yo estaba convencido de que era 22, así que imagínate cómo estoy. Pero la semana que viene retomamos, si te parece. Dale, gracias por tu gusto. testimonio y siempre, bueno, es muy movilizante escucharte y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, otro para vos. Ana María Caria con nosotros de la 12 de Santa Cruz. Bueno, en este caso, Eduardo Calinek le permiten cierta libertad condicional en estas fiestas. Ha sido repelido incluso por una de sus hijas y era en el campo de concentración denominado el Dr. K,
decidía sobre las torturas y los vejámenes que se cometían contra gente indefensa, cautiva, muchas de ellas hoy desaparecidas. No solamente no se arrepintió, sino que tampoco ayudó a encontrar a aquellos que estaban desaparecidos, ¿no? Y ha dejado con ese puñal a familias hasta el día de hoy sin que nadie pareciera reparar en esas cuestiones. Y un dato más de Kalinek, y me parece que es que creo que describe un poco la situación general, es el que está impulsando, porque aparte milita el terrorismo de Estado, está impulsando una investigación sobre lo que fue el ataque a Coordinación Federal de la Organización Político-Militar Montoneros, que como ustedes saben, o por lo menos los que están en tema conocen, ha tenido una represalia y una masacre donde algunos de sus participantes obviamente han sido aniquilados durante el propio gobierno o la propia dictadura, con lo cual es como que intenta abrir heridas que están suturadas un poco por la historia. Esta es la realidad. 50 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a separar, Silvio, y cuando volvemos la tenemos a Majo Castel, columna de Economía. Dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Majo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, estabas un día atrasado. Estoy viviendo con un día de atraso, sí. Pero no estoy embarazado. A ver, dígame usted, cuéntame. Bueno, nada, vamos a hablar acá de esta economía que parece ser la economía de las contradicciones, le digo yo, ¿no? Porque por un lado aparece el dato de que baja la desocupación al mismo tiempo que se destruye empleo. Son datos ambos oficiales. Por otro lado, cae el salario, cae el consumo, vamos a hablar sobre eso y vamos a profundizar, y al mismo tiempo aparenta bajar la pobreza, y todos son indicadores de mejora de la pobreza. Y por el otro aparece también una suerte de salvataje y de paz financiera, y al mismo tiempo vemos que Caputo no logra acceder a los mercados y alivianar los compromisos de deuda que tiene para allá, para enero, digo, no nos tenemos que extender mucho en el tiempo. Entonces, es la economía de las contradicciones y de la fragilidad. En ese plano me gustaría hacer algunas cuestiones puntuales, como es la del consumo, que me parece la más delicada y la que más le llega a la gente. Digo, lo primero que voy a decir es que el primer trimestre del 2025, el 29% declaraba que llegaba ajustado a fin de mes. Bueno, en el último trimestre, en el tercer trimestre del año, que es el último que está calculado, el 43% de los argentinos dice que llega ajustado a fin de mes. Es un montón de crecimiento, y además el consumo en su conjunto cayó 0,1% cuando lo ve agregado, pero cuando mira la caída en supermercados asciende al 7,3%, es decir, en los supermercados hoy los argentinos compramos 7,3% menos que hace un año, y en todo este año cayó más del 5%. Es decir, es un montón, y además me parece que lo importante también es decir qué sectores son los que caen. Cae el sector de lácteos, cae el consumo de carne, cae el consumo de farmacias. Es decir, esto ya lo venimos diciendo, ¿no? Y lo vimos también en la campaña electoral cuando los dirigentes nacionales y populares recorrían los barrios, les contaban las anécdotas de cómo los jubilados, y no solo los jubilados, digamos, distintos sectores de la población que tienen que tomar alguna medicación fija, pasaban de tomar una píldora a partirla a la mitad para poder extenderla en el tiempo. Bueno, hoy también lo llamativo, que me parecía que lo comentábamos acá fuera del aire, es, bueno, fue la tapa de La Nación, ¿no? La tapa de La Nación arranca diciendo, cae la actividad y cae el consumo. Después cuando uno mira en la web eso está más ocultito, pero lo cierto es que así como se está mostrando, se está viendo la caída del consumo, que lo padecen los comercios, e insisto, no solo el comercio de barrio, los grandes supermercados, los mayoristas también. Bueno, en paralelo, el dato que publicó ayer INDEC es la caída del estimador mensual de la actividad, 0,4% cayó en octubre. Obviamente también, ¿a qué lo aducen? Lo aducen a la inestabilidad de las elecciones, a riesgo Cuca y no sé cuánto. Habrá que ver qué pasa en noviembre, porque siempre está una K para adjudicar el mal, pero lo cierto es que esa caída de la actividad, de vuelta, tiene una heterogeneidad enorme, que la venimos hablando acá. Digo, lo único que creció fue intermediación financiera
y pesca, que tiene una situación particular, muy sectorial, pero después cuando uno mira industria, comercio, construcción, siguen en caída, siguen sin recuperar en 2025, respecto a un año muy malo que fue 2024, entonces ya tenías un piso muy bajo y sigue sin recuperar la actividad. Insisto, es una economía de las contradicciones, es una economía de la heterogeneidad, ¿no?, que nos hace acordar a los 90, las estadísticas muchas veces reflejan algo que no es lo que nos pasa en la realidad, pero me gustaría quedar con esto. Un deterioro del consumo es un deterioro de las condiciones de vida para toda la población. Majo Castells, en Caballero de Día, la columna de Economía y Finanzas. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En la operación técnica tengo que decir que ha estado el señor Silvio Soler, el DJ de todos los días aquí, hoy ha musicalizado. Pasamos bastante hoy uruguayos, ¿no? ¿Estamos con los uruguayos? Bien. En la coordinación, Juan Pablo Fierro, gracias Juanpi, y en la producción también, junto a Ezequiel Leone. En el streaming, Leandro Deza. En la producción audiovisual, Mora Urzagasti. En las redes, Manon Sansaverino, Nicolás Pasos y Vicente Castro. Ellos completan el equipo de Caballero de Día y de la 530 en este horario. Lo vi recién a través del vidrio al flaco Tonietti, ella viene siempre, es hoy, no se vayan de la 530. Les recuerdo hoy, para aquellos distraídos que no saben en qué día están parados, que hoy es el 23 de diciembre del 2025. Por las dudas, lo quiero aclarar, porque alguno arrancó conmigo y dijo, che, te dijo que estábamos en el 22. Y algunos te creen cuando vos decís las cosas. Entonces, ¿se va a atrasar con el pionono? Claro, no van a llegar con el... ¿Qué hacemos? A ver si llegamos tarde con las cosas. Y hablo del Viteltoné, pues me parece ya que es un lujo, ¿no? El Viteltoné es un lujo, sí. Igual mi vieja, que está hace muchísimos años, hace un matambre. Espectacular. Así que vamos a estar disfrutando un matambre. Espero que ella no esté equivocada con la fecha y que llegue a tiempo. Porque si no, bueno, qué sé yo. El matambre lleva tiempo, además. Sí, lleva tiempo. Claro, prensado. El matambre no es moco de pavo, no es para cualquiera. Yo soy cocinera, pero al matambre no me le animo. Ay, qué suerte, acá yo no. Esperemos que mamá esté bien con el calendario. Pero mamá va a estar mucho mejor que vos, olvídate. Sí, pero olvídate. Que mamá no escucha al hijo, tenemos que decir. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué pasó? Bueno, nada, pasó este 2025 que fue arrollador. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Con lo cual, estamos acá, nos vamos despidiendo. Mañana va a estar el señor Marco Cittadini al comando de la misma. Nos hemos turnado con él. Yo retomo la semana que viene. Obviamente vamos a estar 31 y también el día 2 de enero aquí. Y después todo enero y febrero vamos a estar. Vamos a estar con Caballero de Día. No se suspende la función. Vamos a continuar con el programa como si esto continuar o siguiera del modo en el que está. Vamos a ver después qué sucede. Por supuesto, habrá nueva programación, habrá lanzamiento. Calculo que eso estará más para febrero o para marzo. Pero mientras tanto, nos van a tener aquí en vivo, en el piso mayor, en el estudio mayor de la 530, con Caballero de Día durante enero y parte de febrero, seguro. Nos vamos despidiendo entonces, ya arranca Siempre Soy, les decíamos, quédense con la programación de la 530, que está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos. Gracias, doctora Salvo. Gracias, Roberto. Gracias, Majo Castells. Gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo, que tengan muy feliz Navidad y gracias por todo. Que no se corte, chao.